respecto al izquierdo. Entonces, son 3 signos que, bueno, los marqué aquí porque son descritos en la parte de retracción de párpado. Además, pues, ya hemos mencionado la proptosis, que puede ser axial, puede ser en uno o ambos ojos, y puede ser simétrica o asimétrica. Ya cuando está presente, pues es considerada grave y se impide ya el cierre de párpados. Y pues esto es debido a que condiciona queratopatía por exposición, úlceras e infecciones. Respecto a la movilidad de miopatía restrictiva, esto está presente hasta un 50% de los pacientes donde ya cursan con hemiplegia y esto ya es permanente. Nuevamente, también la limitación de músculos, primero pues sí se van a restringir por un edema inflamatorio, pero posteriormente viene la etapa de fibrosis y esto también va a limitar todavía más estos movimientos. El paciente se queja de que tiene visión doble, diplopia, sobre todo con algunas posiciones de la mirada. Y bueno, aquí encontré que la limitación más frecuente sería la limitación a la supraducción, que es una contractura, sobre todo por fibrosis, en este caso del músculo recto inferior. Sin embargo, otras que también están presentes, pues vienen siendo a la abducción por fibrosis del recto medial, infraducción recto superior y aducción recto lateral. Entonces, bueno, es como lo que yo encontré. Sin embargo, el más frecuente o característico sería el de supraducción. Y por último tenemos la neuropatía óptica que les comentaba, es ya una complicación que está presente hasta en un 6%, o otra bibliografía lo menciona un poco menos frecuente, pero esto es debido justamente al incremento de tejido que comprime el nervio óptico y además a la vasculatura de este, a nivel del ápex, que es una zona más estrecha. Los músculos pues van a estar congestionados, hipertróficos, y pues esto es importante comentar que incluso en la ausencia de proptosis puede haber compresión del nervio, entonces no hay que dejarlo pasar porque el paciente solo tiene, o sea, no tiene proptosis y no va a tener ningún tipo de neuropatía. Es importante valorar eso. Que cuando tenemos una alteración del nervio, pues hay signos igual característicos. El paciente, además de que tiene un deterioro de la visión, es un deterioro de la visión central, es decir, en la porción central de la mirada es donde ellos refieren que en la porción del medio no hay una buena visión. Hay pérdida de la saturación cromática. No, perdón, ¿tienes tomografías más adelante? Sí, doctora. Sí, tengo tomografía. Entonces tengo agudeza, perdón, iba a explicar. La agudeza visual está reducida y la pérdida de saturación cromática, esto también lo encontré porque los pacientes refieren, por ejemplo, de la radiografía, que le puede decir al paciente que se tape un ojo y que vea la tele, los colores y vea las letras, y cambie de ojo y entonces va a haber como una diferencia, justamente por la pérdida de saturación. Además, disminuye la percepción de luz, el efecto pupilar aferente por la compresión del nervio. Y justo en los campos, bueno, se pueden pedir campos visuales y vamos a ver un patrón característico, sobre todo de efectos centrales o paracentrales. Además de la valoración del polo posterior, donde vamos a ver el edema de papila, ¿no? En complicación. Y bueno, aquí ya vemos una situación, ya una proptosis, ya más, vemos la proptosis simétrica en la imagen de arriba, y en la imagen de la del medio vemos la proptosis asimétrica, ¿no? Como puede haber, como les decía, unilateral, y la última imagen pues ya es una queratitis ya o bacteriana por una proptosis que no se trató. Ahora, si vemos el tercer criterio, que es la evidencia de imágenes, radiografía, o en este caso la tomografía sigue siendo la herramienta más útil, una tomografía de órbitas, ¿no? De cortes axiales, coronales, de ventana de tejido blando, donde lo que encontré más característico es un alargamiento, igual puede ser uni o bilateral dependiendo de la órbita afectada, de los músculos rectos, donde aquí lo importante es que se engrosa el músculo, pero el tendón se respeta. ¿No? Esto se puede ver en la imagen. Mande. Para el tantito, vamos a... A ver. Es que lo pusiste allá abajo, no sé qué ver. Pero bueno. Está bien. Hay más cosas. Tengo casos clínicos también. Ok, bueno, los R1 espero que ya les hayan pasado su resumen de cómo leer una radiografía. Una tomografía. A ver, ¿algún R1 voluntario que quiera ayudarnos con las descripciones de estas tomografías? ¿O los elijo el que? Sí, ya se los pasamos, no hay pretexto. Muy bien. Entonces, a ver, Brandon. Bueno,
Bueno, pues es un ATAC, es una tomografía simple de órbitas, ¿Cuál estás hablando? pues la de arriba, Ok. tomografía simple de órbitas, es un corte axial, sí. ¿Es simple? Sí, es simple. Dice el público. Contrastada. Hernán. De la tomografía, pues la veo La contrastada. me parece que tiene, no sé si por contraste por los vasos sanguíneos, doctora, es que lo tenía duda, se aprecian ahí en el nervio, nivel del nervio. Es contrastada. Sí. Sigue, Brandon. Bueno, es una tomografía contrastada de órbita en corte axial. Pueden pues observar las estructuras. Ay, perdón. Perdón. Ok. Y bueno, aquí tengo dudas sobre la ventana. Creo que es una ventana ósea, pues, porque se observan pues más, vamos, el tejido óseo se encuentra pues bien definido, brillante. Pues sería ventana ósea. Ok, acuérdate que la ventana ósea no significa que tan brillante esté el hueso, porque eso más bien habla de la penetración del estudio. Pero la ventana de tejido ósea, en general no distinguimos las estructuras casi en la órbita, o sea, se ven como muy sombreadas, pero no hay esta diferencia entre la grasa, el músculo, el ojo, la esclera, tan marcada como está aquí. Entonces, es una ventana para tejidos blandos. Bueno, ventana para tejidos blandos, pues donde principalmente se observa, bueno, podemos ver los músculos pues, extraoculares y pues en la órbita derecha pues se observa el músculo medial, recto medial. Se encuentra pues engrosado. No, bueno, no se ve de tamaño normal. Y el contralateral en la órbita izquierda pues sí se encuentra engrosado. El recto medial. Ok, ¿has visto otras tomografías, Brandon, de órbitas? Pues sí he visto algunas. ¿Normales? Muchas. ¿Ya has visto tomografías? Son normales, sí. Ok, en general aquí en esta tomografía también está engrosado el recto medial del lado derecho. El recto lateral quizá, un poco. O sea, te lo pregunto porque a diferencia de una tomografía normal, o sea, realmente los músculos aparecen como estructuras, se ven claramente, pero en general son delgaditos. Entonces, claro, con el tiempo vas acostumbrándote a ver cuándo está engrosado y cuándo no. Pero también está engrosado en el lado derecho. ¿Qué más podemos ver en la órbita derecha? ¿Qué más te llama la atención? O bueno, las dos. Bueno, pues comienzo a observar otro músculo. Pues veo como proptosis bilateral de ambos ojos. Ya pasó sí, globos oculares. Sigo con proptosis y también hay un recto. La verdad no sé si sea el recto superior o inferior, pero sí también lo veo como un poco engrosado. ¿En dónde? En la órbita derecha. Sí, no sé si... ¿Dónde? Es que no tiene señalado. Ok. No, en realidad estamos en un corte muy central.
Entonces realmente no se ve ni el complejo de los superiores ni los inferiores. Estamos como justo a la mitad de la órbita, entonces no se ve ninguno de los superiores e inferiores. Lo que se ve ya mucho la atención es la proptosis tan importante que hay y la rectificación del nervio. O sea, el nervio normalmente en un solo corte, es raro que lo veamos en todo su trayecto, porque el nervio tiene como una ligera curvatura. Entonces, si pasas tú el corte, evidentemente lo vas a ver en una parte sí, en una parte no. Y aquí se ve en todo ese corte. Obviamente esa foto está hecha para eso, pero está justo en el corte donde pasa el nervio. No, me confundí, eso era el nervio, yo pensé que era un músculo porque lo vi con la misma densidad que el recto medial. Ok. Bueno, es el nervio porque ve de dónde sale el nervio. Sí, esa es una estructura redonda, a diferencia de los músculos. En general, en un paciente normal se logra ver un poquito el tendón delgado y el vientre un poquito más engrosado, pero en la orbitopatía particularmente se nota mucho más, ¿no? Que era lo que estaba diciendo Hernán. Y si ves el recto, el nervio, en todo su trayecto casi tiene el mismo grosor, o sea, es como un tubito. Entonces, se ve ahí, se ve la vena oftálmica superior atravesando el nervio. Y bueno, evidentemente el marcado engrosamiento del recto medial del lado izquierdo. La famosa engrosamiento respetando el tendón, a diferencia de una miositis, por ejemplo, que es con quien hay que hacer de pronto el diagnóstico diferencial. Y ¿qué otra cosa? No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? Ok, a ver, la que sigue, ¿algún voluntario? R1. Eso dijo yo. Okay. José Lizama, eres el ganador. Buenas noches. ¿Me escucho? Bueno, la imagen de abajo igual entiendo que igual es un ataque contrastado en corte coronal de la órbita, y pues bueno, ahí lo que logro distinguir es la hipertrofia, o sea, la ventana igual de tejidos blandos, perdón, sí, me falta eso, ventana de tejidos blandos, y bueno, veo aumento del grosor de los músculos rectos mediales. Y bueno, está un poco medio. Pues se ven los músculos, pero veo mayor grosor el de los mediales, más del lado izquierdo. ¿Y ya? O sea... ¿Ya nada más eso? ¿Cómo están los otros músculos? Bueno, veo igual que los inferiores, están un poco aumentados de tamaño. Y los superiores, los rectos laterales. Realmente hay un engrosamiento de todos los músculos, un poquito menos quizá de los rectos laterales, pero también están engrosados. Bueno, aquí sería interesante, yo creo que es un corte a nivel de la órbita media, pero no vemos ni siquiera el ojo, entonces pues el ojo está bien adelante, ¿no? Parece ser que es del mismo paciente, ¿no, Hernán? Sí, o sea, es el mismo paciente. Entonces, por eso siempre es importante revisar todos los cortes, chicos, porque era lo que les decía, quizá en la tomografía, en el corte axial no vemos el engrosamiento tan importante, pero ya cuando vamos al corte coronal, ven cómo se ven los dos rectos mediales súper gordos, el complejo de los superiores, los inferiores se ven súper gruesos. Entonces, aquí, bueno, ya con mucha imaginación, no sabemos la actividad y la clínica del paciente, pero
sí hay también un poquito de, que decíamos de la grasa, se ve un poquito sucia. Eso habla de inflamación a nivel de la grasa orbitaria. Pero bueno, también es una foto, no sabemos qué tanto sea o no, pero... ¿Algo más, Hernán? No, de esta imagen tengo otras para poder mostrarles también, pero de esta imagen pues es lo que comentaron, de todo de todos los músculos predominando el recto medial y pues sí, el nervio óptico que está rectificado, eso también muy importante. ¿Qué era lo que decías de la proptosis, ¿no? De la proptosis, de la neuropatía. ¿Okay? Sí. Hay causas de neuropatía y una puede ser que el nervio está muy elongado, sí, y esto puede causar neuropatía. Y la otra, a lo mejor no es este el caso, no es el mejor ejemplo, no sé si hay una imagen después, pero cuando la inflamación se acerca mucho al ápex, quizá voy en un corte más posterior de la órbita, es tanto el engrosamiento hacia la porción más estrecha de la órbita que esto aplasta el nervio. Entonces, son dos causas, digamos, diferentes de neuropatía. Por eso decía que no siempre es, aunque no haya proptosis, pueden tener una neuropatía. Aunque el paciente no se vea tan así con los ojos hasta afuera, pueden tener neuropatía. Incluso pacientes que están muy agudos a veces no hacen una proptosis tan importante, pero tienen tanta inflamación que está todo aplastado el nervio. Sí, doctor. Bueno, justo pues continuando con el tema de las imágenes, pues tenemos aquí dos imágenes, tomografía y resonancia, y tenemos en el lado izquierdo la imagen tomográfica, donde vemos pues una tomografía sin contraste. Vemos la imagen A, donde tenemos un corte coronal, y vean el engrosamiento en este paciente de los músculos extraoculares, en este caso rectos, y en la imagen B, que aquí nuevamente alcanzan a ver el engrosamiento sobre todo del recto medial. Aquí mencionan un signo que la verdad no me lo supe mencionar, sino de la Coca-Cola, que tiene que ver con el engrosamiento de la pared, no sé si tenga que ver como parecido a una botella, se alcanza a ver en la imagen D. Y en la imagen C, vean el engrosamiento, que aquí no está muy bien hecha esta fotografía, pero se ve un engrosamiento aparentemente al recto inferior de la órbita del ojo derecho. Y del lado izquierdo vean la rectificación del nervio, como comentaba la doctora, además de la proptosis importante. En la imagen D, del lado izquierdo, vemos también un engrosamiento importante en el corte coronal de los músculos. Mientras que en una resonancia, que si bien no es un estudio que se indica de primera línea, pero nos ayuda a valorar sobre todo la grasa, vean aquí en la resonancia, vean el engrosamiento nuevamente en la imagen A, pues del recto medial, y todo el incremento de grasa que se ve como hiperintenso. En la letra B, en el corte coronal, vean importante aumento de grasa y músculo, que es lo que yo les comentaba, adipocitos y fibroblastos. Imagen C, también vemos este incremento importante que condicionaría una neuropatía compresiva, y esto se demuestra en imagen D. Vean el nervio cómo está totalmente rectificado, no tiene esta forma curva, como comentaba la doctora, acompañada del engrosamiento de los músculos rectos mediales y rectos laterales, que son como muy característicos. Entonces, bueno, este era para ejemplificar. Ahorita vamos a ver más imágenes, pero bueno, del tema de diagnóstico tenemos las pruebas serológicas, donde yo les comentaba que los anticuerpos pueden ser bastante útiles. Sin embargo, los anticuerpos solo nos permiten ver actividad y severidad, más no nos van a dar, o sea, no se utilizan para diagnosticar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el diagnóstico pues, es eminentemente clínico, acompañado de otras pruebas. Otros anticuerpos que pueden ser utilizados, antiheteroperoxidasa, antiheteroglobulina, pero no forman parte de la batería de diagnósticos. Y comentar, el total de pacientes con orbitopatía tiroidea, el 90% de cada 10 tienen una de Graves, pero un 6% pueden ser eutiroideos, 3% hipotiroideos o como hipotiroidismo autoinmune, como tiroides Hashimoto, o 1% hipotiroidismo primario. Otra cosa importante es que la relación temporal, es decir, un paciente que tiene hipertiroidismo puede desarrollar orbitopatía al mismo tiempo en un 20%.
pero la mayor parte, 60%, son pacientes que tienen la enfermedad tiroidea y un año después, bueno, por decirlo, aproximadamente un año desarrollan la orbitopatía. O sea, la mayoría de los pacientes, 6 de cada 10, cursan con su hipertiroidismo y un año después ya empiezan a tener síntomas de exoftalmos. Pacientes que no tienen tiroidopatía, o sea, no tienen como tal una alteración, pero tienen, por ejemplo, alteración de tiroidea, pueden tener un riesgo de 25% a un año de tener orbitopatía tiroidea y a 5 años del 50%. Entonces, con esto decimos que si bien la mayoría de los pacientes con orbitopatía tiroidea son por hipertiroidismo, no todo hipertiroidismo tiene orbitopatía. No sé si me entiendo, pero es importante comentar eso, para que no nos quedemos con la idea que orbitopatía es igual a hipertiroidismo. Los hallazgos, pues habíamos mencionado la retracción del párpado, un bilateral, el retraso del descenso del párpado con la mirada hacia abajo, un 50%, unilateral, y el dolor que es muy profundo o orbitario. Les había comentado el mixedema pretibial, hay pacientes que es muy raro, pero se ha demostrado que en miastenia gravis, menos del 1% pueden tener acompañarse la orbitopatía tiroidea, pero esto ya es de mal pronóstico. Entonces, bueno, realmente esto ya lo comentamos. Y la neuropatía óptica en una bibliografía decía 6%, aquí mencionaba menos del 2%. La retracción del párpado es muy frecuente, más del 90%, el exoftalmos 60%, la miopatía extraocular, o sea, la restricción de movimientos hasta un 40%, y diplopia 17%, fotofobia 15 a 20%, visión borrosa, es muy variable, entonces es importante pues hacer todo un conjunto de manejo. Ahora bien, vamos al tratamiento. El tratamiento tiene 3 objetivos. El primero es clasificar el grado de orbitopatía, porque vamos a ver que hay diferentes grados y dependiendo del grado hay un tratamiento. Esto ya está determinado por las guías. Y hay opciones de tratamiento médico y opciones de tratamiento quirúrgico. Entonces vamos a ir viendo también esa. ¿Ya se me escucha? Sí, ya. Ok, gracias. Voy a adelantar lo que ya vimos. Ok, aquí ya estamos con las imágenes. Okay. Bueno, creo que sí alcanza a hablar del tratamiento antes de de las generales de tratamiento. Entonces, vamos a hablar, primero que nada, antes de dar un tratamiento, se menciona una clasificación de la actividad tiroidea. Hay una clasificación llamada CAS, que es una clasificación que nos permite valorar al paciente de la manera inicial y en el seguimiento. Tenemos del lado izquierdo la evaluación inicial. Entonces, ante un paciente que ya con nosotros, podemos en esta tabla cómo vamos viendo por puntos. Tenemos el dolor retrovulvar, dolor con movimientos y los enrojecimientos y edema. De manera que tenemos un total de 7 puntos. Si el paciente presenta mayor o igual a 3 puntos, se considera una orbitopatía activa, y si tiene menor a 3 es orbitopatía inactiva. Mientras que si estamos ante un seguimiento, si ya el paciente va por una segunda ocasión en adelante, ya los signos ya son más,
Aquí se añade lo que es el incremento de la proptosis, que puede ser mayor o igual a 2 milímetros, disminución de movimientos oculares o disminución de la agudeza visual mayor o igual a una línea, la línea de Snellen. Entonces tenemos total de 10 puntos. Si el paciente en el seguimiento tiene mayor o igual a 4 puntos, se consideraría ornitopatía activa, y si es menor a 4 es ornitopatía inactiva. Entonces esto es muy importante, ya que el tratamiento va en base a esto. Tenemos 3 grados de actividad. Aquí pues sí se considera grado leve cuando un paciente presenta retracción palpebral de menos de 2 milímetros, exoftalmos menor a 3 milímetros y no cursa con diplopia o es una diplopia intermitente. Entonces, cuando tiene este grado de actividad, el tratamiento sugerido sería a base de observación, tratamiento de superficie ocular con lubricantes y selenio, que lo vamos a ver ahorita cuál es la función. Si por otro lado estamos ante un grado moderado, pues consiste en una retracción ya de mayor o igual a 2 milímetros, exoftalmos mayor a 3 milímetros, ya hay diplopia que es constante y hay signos inflamatorios, como ya los mencionamos. El manejo que se sugiere es un manejo a base de glucocorticoides intravenosos, radioterapia o inmunoterapia. Mientras que si ya estamos en grado severo, en este caso pues ya compromete la visión, y esto pues va de la mano con la neuropatía óptica compresiva o por la exposición corneal de manera severa, y esto puede generar incluso úlceras. Pues nuevamente tenemos el manejo a base de esteroides IV, pero ya se sugiere aquí el tratamiento quirúrgico, específicamente una descompresión orbitaria o tarsorraquia si es necesario. Por parte del tratamiento quirúrgico tenemos 4 objetivos, que son los que vemos en estos 4 puntos. El primero de los objetivos sería corregir la proptosis, la queratopatía por exposición, mejorar la simetría o estética facial y hacer una corrección de estrabismo. Entonces, lo primero que, bueno, yo mencioné en la bibliografía que hay un orden de cirugías. La primera sería hacer una descompresión orbitaria, la cual la descompresión nos va a ayudar en los 3 primeros puntos, como mencioné ahí, la corrección de proptosis, queratopatía por exposición y mejorar la simetría facial, seguida de una cirugía de estrabismo para corregir justamente este problema, y se sigue la cirugía de párpado, la cirugía palpebral, que también ayuda en este caso a la queratopatía por exposición y mejorar la simetría o estética facial. Entonces, bueno, es así como vemos los 4 objetivos, pero como cada cirugía tiene maneja ciertos puntos, ¿vale? Entonces, regresando al tratamiento médico, el tratamiento a base de lubricantes, pues se indica en pacientes que ya tienen una exposición ya de la córnea, pues por la proptosis y la retracción palpebral. Entonces, los lubricantes artificiales y conservadores ya es una terapia que se indica como piedra angular en el tratamiento de la ornitopatía tiroidea. Para el caso de selenio, ya se ha demostrado también en las guías europeas, del EUOGO, si se le menciona, que tiene una actividad, tiene unas propiedades antioxidantes, neutralizan radicales libres y disminuyen el estrés oxidativo, en el caso del tejido. La dosis que se usa es selenio vía oral, 200 microgramos al día, durante 6 meses. Entonces se ha demostrado que el selenio mejora la calidad de vida, disminuye la actividad clínica, la actividad CAS, como lo mencionamos, va a reducir la progresión de la ornitopatía, y esto puede ocurrir en un periodo de 1 año. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con los efectos secundarios, porque pues genera náuseas, fragilidad biliar, halitosis, caída de cabello. Entonces, pues es un medicamento que puede tener estos riesgos. Y ahora vamos con el tratamiento de primera línea, muy importante, los glucocorticoides, que ya se han estudiado su uso vía intravenosa y vía oral, de la que se ha demostrado que la intravenosa tiene mejor efecto, una eficacia del 79%, y pues tiene menor efecto secundario que si fuera por vía oral. El esquema que se ha propuesto es un esquema a base de, glucocorticoides primeras 6 semanas con 500 miligramos a la semana, seguidos de otras 6 semanas con dosis menor, o sea, 250 miligramos semanales, de manera que son 12 semanas de tratamiento en total. Y esto ayuda a disminuir los efectos secundarios. Entonces se maneja como dosis semanal. Pero, ¿en qué caso hablaríamos de terapia de segunda línea? Pues si el paciente no responde al tratamiento IV de primera línea, como glucocorticoides, o ya los glucocorticoides tienen efectos secundarios muy importantes, como ya lo mencionamos, o si habían respondido pero hay una recaída del paciente,
pues consideraríamos ya terapia de segunda línea, o si de entrada ya tenemos enfermedad severa que no mejora, pues también podemos usar. Y esta terapia de segunda línea, pues lo podemos resumir aquí, donde tenemos lo que es la radioterapia orbitaria, que su función es inhibir los linfocitos T que yo les había comentado, y esto disminuye la función de edema y actividad inflamatoria. Y de los medicamentos tenemos glifosinato de mofetilo, que inhibe la proliferación de linfocitos B y T, bloquea esta actividad. La ciclosporina inhibe la calcineurin, bloquea actividad de linfocitos T. Acetoprina, como análogo de purinas, suprime células inmunes. El metotrexate sabemos que inhibe síntesis de DNA en las células inmunes. Y el rituximab, que también sabemos que es un anti-CD20, que también tiene función, tiene que ver con la fisiopatología, pero los linfocitos B hay menos autoanticuerpos en estos casos. Asimismo, otro anticuerpo que se ha descrito es el tocilizumab, que es un antirreceptor de IL-6, que el IL-6 también forma parte de la fisiopatología, entonces reduce su inflamación. Y un último que es el teprotumumab, que es un anti-IGF, que también al usarlo, pues bloqueas la señalización de fibroblastos para que no se diferencien en adipocitos o células musculares. Sin embargo, en México no está disponible y pues solamente está en Estados Unidos, pero está descrito ya. Esto ayuda a reducir la apoptosis y el edema. Aquí vemos una imagen pues para ejemplificar mejor. Vean en la parte de arriba los linfocitos T, los linfocitos B, cómo a través de citocinas y anticuerpos fomenta que el fibroblasto se diferencie en miofibroblastos y adipocitos. Veamos del lado izquierdo cómo estos medicamentos, pues el infliximab y el infliximab actúan a nivel de citocinas para inhibir el mecanismo de acción, el infliximab, adalimumab. Y para el caso de linfocitos B, pues el rituximab y el teprotumumab son los que actúan en esta parte para que el fibroblasto no madure y no fomente este crecimiento de tejido. Encontré que también en algunas instituciones, por ejemplo, aquí por ejemplo en el APEC, que usan un sistema que se llama sistema YEPES, donde el tratamiento lo dan con fármacos modificadores de la enfermedad. En este caso, micofenolato de mofetilo puede ser un esquema, 1 gramo al día, y además del micofenolato añaden el esteroide, que es la prednisona, intravenosa, como habíamos dicho, a dosis de 1 miligramo kilo por 4 semanas. Una vez que ya empiezas tus 4 semanas, vas reduciendo el esteroide y vas aumentando el fármaco modificador. Y eso lo vemos en la tabla. Vean, en la tabla menciona, primero nuestra etapa de inducción, damos 1 miligramo kilo, aproximadamente 60-80 miligramos, por 4 semanas, y reducimos posteriormente de manera muy rápida. Vamos a ir reduciendo de 10 miligramos por semana hasta que lleguemos a 20. Y luego viene una fase de reducción lenta, donde vamos a ir manejando de 2.5 a 5, luego de 1 y así 0.5 por semana. De manera que al final quedaríamos con una dosis de 5 miligramos al día y suspendemos. El total del tratamiento varía, pero se maneja aproximadamente de 3 a 6 meses según la respuesta. Y es importante que durante el tratamiento a base de esteroides pidamos pruebas de función hepática, justamente por los fármacos modificadores que tienen pues implicación. Entonces hay que estar monitoreando a estos pacientes, ¿no? Por el tiempo prolongado del tratamiento y las dosis que son muy, muy fuertes. El tratamiento quirúrgico, las guías europeas pues, nos comentan que toda cirugía de órbita en la orbitopatía se debe realizar en pacientes con enfermedad inactiva por al menos 6 meses, o sea, no en pacientes que tengan inflamación o toda esta etapa de edema, etcétera, salvo algún tipo de urgencia, como ya lo habíamos mencionado, una compresiva o alguna exposición corneal, pero como tal no operar, eso es lo que terminan las guías. Vamos a hablar de la primera cirugía, que es compresión orbitaria, cuyo objetivo es evitar la pérdida de agudeza visual, que se asocia con la neuropatía compresiva, y además reduces la proptosis. Hay muchos abordajes, medial, lateral, inferior, y esto depende del paciente, se individualiza. Entonces hay que comentarle al paciente que esta cirugía tiene una complicación que es la diplopia postoperatoria en aproximadamente 30%. Y pues las indicaciones de esta cirugía ya hemos mencionado, la neuropatía óptica, proptosis muy desfigurante o dolorosa ya del paciente, que puede generar congestión en las venas, aumento de la presión retrobulbar, exposición corneal y, como les había dicho, la descompresión orbitaria es una cirugía para preparar al paciente a la siguiente cirugía, que es la cirugía de estrabismo y posteriormente la cirugía de párpado. Entonces, es importante explicar esto. La segunda cirugía, es la retracción de párpado, o cirugía palpebral, donde también las guías comentan que la orbitopatía debe estar inactiva, una CAS menor a 3 sería lo ideal,
y pues esto ayuda a tratar la retracción que afecta la función del ojo y además la estética. Aquí pues encontré las técnicas tanto en párpado superior como en párpado inferior. Párpado superior menciona la miopectomía del músculo de Müller, espaciadores o injertos y la cetoplastía. Y en párpado inferior, recesión del retractor del párpado, inserción de espaciadores y la cantoplastía o cantoplexia lateral. Mientras aquí, pues como les decía, doctora, pues tengo unos casos clínicos que pueden ayudar a, como a integrar todo lo que acabamos de comentar. Y pues esta es una paciente de 67 años, diabética, con hipertiroidismo desde hace 20 años, está con tiamazol y selenio. Niega tabaquismo, alérgica a las sulfas y viene o acude por refiere que aumentó su ojo del lado izquierdo hace 3 meses, con dolor espontáneo, y hay un dolor a la movilidad ocular y refiere disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Vemos en la exploración la oftalmológica, la agudeza visual, que está viendo 20-50 y 20 de ojo derecho, 20-100 del ojo izquierdo. La apertura palpebral está en 12, que es 14 del ojo izquierdo, y la hendidura está igual. La distancia margen reflejo está en 6 en ojo derecho y ojo izquierdo está en 7. Y vean la prueba de Shihara del ojo derecho está en 8 de 8 y 5 de 8 en el ojo izquierdo. La función del elevador pues está menor, un poquito menor en el ojo izquierdo, entonces bueno, eso es algo relevante. Vean aquí el lagoftalmos importante que puede condicionar la exposición corneal, así es como llegó la paciente. Y se le practicó una exoftalmometría a base de 104, donde se encontró el ojo derecho que medía 20 milímetros y el ojo izquierdo 24 milímetros. E incluso se puede ver ahí, ¿no? Más la proptosis. Se manejó un estrabograma en la paciente donde pues en este caso pues se pudo detectar una ligera limitación a la supraducción, sobre todo del ojo del lado derecho hacia la derecha, supraducción. Entonces a la posición primaria de la mirada no había algún tipo de alteración. Y bueno, en este caso pues en la valoración inicial, de acuerdo a la clasificación CAS, pues se detectó un puntaje de 4 puntos. Y por lo mismo, pues se hizo la valoración de estudios, se hizo pruebas de función tiroidea, anti-TSH, TAC de órbitas y campos visuales en este paciente. Aquí es, como comentaba, se le pidió un campo visual al paciente, donde vean cómo es característico este defecto concéntrico que respeta el centro, si lo alcanzan a ver. Y bueno, se ven los dos ojos, pero en el ojo izquierdo no se ve como más relevante, que justamente es lo que manifiesta el paciente, ¿no? Que bueno, no lo manifiesta, pero es como lo característico. Vemos también, se practicó pruebas de función tiroidea, donde bueno, no se ve bien, pero se detectó un aumento de anticuerpos, antirreceptor de TSH, mientras que el resto de fórmulas roja y blanca se detectó de manera normal. Y bueno, aquí tenemos ya la imagen. No sé si la doctora quiera que alguien diga o quiere que yo le explique. Sí, no, pues qué chiste. A ver, ¿algún voluntario? No tantos. A ver, una niña. Pues le vamos a hablar a niños. ¿Aline? No, tú no eres R1, ¿sí? Creo que no hay niñas R1. A ver. Bueno, es que no las veo. Ok, R2. Andrés. Bueno, es que no encuentro niñas. Andrés Hernández, ¿eres R1, R2, R3? R1. Ok, bien. A ver, ayúdanos con estas tomografías, Andrés. Pues es una tomografía principalmente de órbita, hablando de la primera, de la esquina superior izquierda, es un corte coronal con ventanas de tejidos blandos, simple, me parece, que muestra lo
un engrosamiento del recto inferior. Bueno, en general pareciera de todos los músculos oculares, principalmente recto inferior, recto medial, de la cavidad orbitaria izquierda, parece, y un poco menos del recto superior de ambas órbitas. La imagen que está a la derecha creo que es una Nunca he visto continuación de la la película, misma, pero- también se ve predominantemente engrosados los rectos ya mencionados, y en las inferiores, las imágenes inferiores, pues ya es un corte axial, y ahí también en la órbita izquierda está, bueno, ahí se ve más engrosado, principalmente el recto medial. Y en la órbita, en la imagen de la derecha, pareciera que fuera el recto inferior, que pareciera como una masa en piso de órbita. Ok. ¿En qué imagen? En la última, en la de la esquina inferior derecha. Ah, ok. Ujú. Sí, parecen ahí el recto inferior. ¿Es la misma imagen, no? ¿En teoría es del mismo paciente? Y doctora, es del mismo paciente, de la misma. Ah, están diferentes los colores, ¿no? Sí. Ok. Bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues, o sea, mencionaron ya el momento del engrosamiento y pues, no, pero o sea, lo dijeron bien, sobre todo el ojo izquierdo predomina. Creo que también en el ojo izquierdo, así como con un poquito de ganas, porque están casi a la misma altura. O sea, están bien los cortes. Hay un discreto aumento de la glándula lagrimal, si ven, del tamaño de la glándula lagrimal del lado izquierdo. Ajá. A comparación de la del lado derecho, también ahí se observa un poquitito más grande. Siempre poner atención también en la glándula. Acuérdense que la glándula también se puede inflamar en estos pacientes. ¿Qué más? Pues creo que nada más. ¿No? Sí, pues vemos aquí, pues ya como tal, el diagnóstico, con todo lo que acabamos de mencionar, pues vimos pues una ocultopatía distiroidal tipo activa, porque teníamos ya un puntaje de 4, y pues vimos en la imagen, pues también ya estaba el nervio, se alcanzaba a ver ya rectificado, y por la sintomatología clínica y por los estudios de imagen, pues estaríamos ante una neuropatía de tipo compresiva. De manera que el tratamiento que se otorgó de manera inicial, pues fueron los bolos de metilprednisolona a base de 500 miligramos por 6 semanas, seguido de 250 miligramos por 6 semanas, pero también se ofreció el tratamiento quirúrgico de manera inicial, la descompresión de órbita izquierda. Entonces tengo un video que les voy a explicar más o menos de esta cirugía, donde tenemos justo esta descompresión orbitaria. Sí se ve, ¿verdad? Tenemos aquí al paciente que se le está haciendo una cantotomía, una cantolisis con tijera de Stevens. Y bueno, pues posteriormente pues se va haciendo una incisión conjuntival. Bueno, en la que estamos haciendo se va cortando la conjuntiva. Y bueno, la conjuntiva se va a ir cortando, se va a ir deshaciendo poco a poco por planos hasta llegar a la fascia capsulopalpebral. Y pueden ver ahí cómo van protrudiendo los paquetes grasos, como esas bolitas son los paquetes grasos que se van exponiendo, y pues se va haciendo una lipectomía de estos paquetes para irlos pues sacando. Entonces vean cómo se va sacando, se van exponiendo. Y se va a colocar una rienda también para abrir pues el plano y poder seguir disecando. Entonces, bueno, ahí vean también cómo siguen protrudiendo y siguen sacando más pues, tejido graso. Bueno, todo esto pues también se va cauterizando. ¿Okay? Ahí están muy valientes sacando la grasa así sin cauterizar. Sí, de hecho. Y aquí pues menciona aquí que ya llega a la osteotomía en el hueso del piso de la órbita.
pues para ir justamente hacia ese espacio, vean ahí cómo está llegando el hueso, para poder pues permitir la protrusión. Hay pues varias técnicas, hay varias teorías, hay sobre la cirugía en orbitopatía. La verdad es que en general yo siempre les digo algo muy importante y aplica mucho para orbitopatía, tratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Cuando una enfermedad tiene muchos tratamientos, quiere decir que no hay uno que es el mejor o que sí, que sea como el... O sea, aquí es el más claro ejemplo. Vean la cantidad de tratamientos que hay antes. Desde hace algunos años ya se viene, por ejemplo, manejando este esquema de esteroide intravenoso que ya está como muy generalizado y en general creo que la mayoría usamos ese esquema, el de las 12 semanas, pero había, así como cuando hacen para los retinólogos con sus antiangiogénicos, que si un mes, 2 meses, 3 meses, 6, suspende, trata y extiende. Acá con el esteroide pasaba lo mismo, hasta que ya como que se normalizó, que si el oral, que si el intravenoso, y hay una gran variedad, ¿no?, de tratamientos. Entonces, igual en la cirugía de órbita, depende mucho, mucho del cirujano. No hay una técnica que sea la mejor. Hay quien no le gusta hacer piso porque hay un mayor desbalance o mayor riesgo de diplopia. Hay quien hace solo pared medial, hay quien hace pared medial y piso, hay quien hace solo pared lateral. O sea, la verdad es que es muy dependiente, sí, del caso clínico, pero también del cirujano. Ahí están haciendo la osteotomía, quitando el pedazo de hueso, pero sí es verdad que lo que más puede desbalancear la órbita es el piso, definitivo, ¿no? Porque no hay como un control por la gravedad. Es el doctor Salcedo. De su fotito. No, no hay sí un consenso, ¿no? Quien diga eso. Como que la que le salga mejor realmente. Uh-huh. Con las orbitopatías, digo, con las descompresivas. Y en cuanto al tratamiento médico, pues lo que les decía, el estándar de oro en actividad sigue siendo esteroide. Eso es algo que ustedes pueden, digamos, diagnosticar a un paciente con actividad e iniciar el esteroide. Siempre es importante, hay un montón de clasificaciones de orbitopatía, también no son sencillas. Por ejemplo, la visa es hasta no sé cuánto tiempo tiene diagnóstico el paciente, la evolución, califica un montón de cosas que no es tan práctica en la práctica diaria, valga la redundancia. El CAS creo que es uno de los más sencillos de seguir, hasta lo usan los endocrinólogos, y para nosotros como oftalmos o oftalmos generales o de otra especialidad, el CAS creo que es una gran opción para tener como siempre en el consultorio, que no olviden cuáles son los elementos que califica el CAS y casi siempre, pues sí, aplicarlo, ¿no? O sea, su paciente que tiene orbitopatía, háganle un CAS porque también podemos pensar que está súper activo y quererle dar, y en realidad no. Puede ser una orbitopatía severa, pero sin actividad. Uh-huh. Y no le vamos a regalar el esteroide, porque también tiene muchos efectos secundarios. Entonces, el CAS es para valorar actividad inflamatoria, ¿sí? Y si el paciente amerita o no tratamiento con esteroide. Fin. Uh-huh. Así en agudo. Los demás tratamientos, la verdad, es que están reservados mucho a la especialidad, sí, es verdad, y a centros donde se trata orbitopatía, clínicas de orbitopatía, que no es un tratamiento que nosotros podamos manejar a nivel de consultorio o así. O sea, actualmente, pues el que está más de moda y del que todo el mundo habla ahorita es el famoso teprotumumab, que es el Tepezza, que es lo más nuevo que hay. También con muchos efectos secundarios. En México, honestamente, no sé si ya se usa, creo que no, pero es súper caro. O sea, es realmente impagable. O sea, una ampolleta o una dosis cuesta como 200,000 pesos. Entonces, o sea, realmente no es sostenible. En Estados Unidos ya se usa,
y bueno, también hay que ver cuándo sí, cuándo no, por todos los efectos secundarios que tiene, así como todos los demás anticuerpos que hay, ¿no? Hay, en el ISSSTE creo que aquí sí usan el tocilizumab en el 20 de noviembre, creo que también rituximab en algunos centros, en el IMSS, pero bueno, es lo que hay y a veces no les funciona. Realmente el único que está comprobado que disminuye la proptosis hasta ahorita es el Tepezza. El teprotumumab, que es lo más nuevo, pero pues igual pues no hay en México. Tendrán que mandar a su paciente millonario, además, a que se pueda atender en otro lugar, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Siempre que ustedes lo sospechen de una orbitopatía histiroidea, incluso en un paciente eutiroideo, si no les creen, manden siempre los estudios, si lo tienen con sus hormonas bien, siempre pidan los anticuerpos. Ojo, eso es lo que más está comprobado, que hay pacientes, porque al final recuerden que según la fisiopatología, no es la hormona quien actúa en la órbita, son los anticuerpos. Entonces, con esa base, siempre, aunque el paciente tenga la T3, la T4, o sea, estén súper normales, si tiene anticuerpos circulantes, de hecho, por eso pues la base del tratamiento con los inmunomoduladores a veces funciona en estos pacientes. Los esteroides funcionan porque además de inflamación hay pues todo esto de los anticuerpos, ¿no? Entonces pidan apoyo de pronto también con reuma, se puede, se vale, y con endocrinos más actualizados que les crean a los oftalmólogos, porque también hay endocrinos que dicen, ay, no tiene nada, y hay el paciente así, o sea, siempre los campos visuales también son importantes para evaluar la pérdida visual. Y pues bueno, lo bueno es que la mayoría son leves, las orbitopatías, pero son pacientes que padecen mucho. También está un poquito cada vez más de moda. Un tiempo estuvo como en desuso la cirugía por los riesgos, pero actualmente con un poquito más de moda el tema de la estética ocular. Entonces ya muchos oculoplásticos, como la corriente de sí operar al paciente no solo por la parte funcional, sino por la estética. Son pacientes que les cambia la vida, les cambian la cara completamente cuando tienen exoftalmos. O sea, dejan de ser ellos, entonces es como la justificación antes. No, pero es que es estético. No, pues no es estético, porque el paciente no estaba así antes de la enfermedad. O sea, son pacientes que sufren como mucha depresión y así. Sobre todo, bueno, los hombres también, pero sobre todo las mujeres. Entonces, bueno, cada vez está como se está haciendo más cirugía descompresiva. También con fines estéticos que no son estéticos. Entonces, pues bueno. ¿Este es otro caso? No, o sea, es lo que era post-cirugía. ¿Cómo quedó? Ok. O sea, después de la cirugía. ¿Del video? Sí, o sea, es la paciente antes y después de la cirugía. Entonces vean cómo disminuyó el oftalmos, ya lo que izquierda, la represión palpebral, corrigió, ¿no? Entonces, aunque era como ejemplificar eso. Y bueno, para no fuera de ese caso, doctora, no sé. Si quiere aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, doctora, disculpa, a los pacientes que llegan con orbitopatía histiroidea, ¿cada cuánto nos recomienda pedirles campos como para su seguimiento? ¿O nada más cada vez que sospechemos que la enfermedad está activa? ¿O cómo se va haciendo eso? Depende un poco de la actividad. O sea, si el paciente está activo y estamos teniendo pues, episodios de inflamación, va a depender qué tanta frecuencia. No hay como un estándar, como decir cada 6 meses o cada tal, pero si es un paciente que lo tienen con mucha actividad inflamatoria que no está respondiendo, por ejemplo, a esteroides o algo así. O sea, aquí la importancia un poco del campo visual es, 1, cómo tengas el inicial, y 2, también tu tomografía. O sea, si estás viendo que tiene una proptosis muy severa y tienes riesgo de neuropatía, eso es como lo más importante, ¿no? O sea, qué tanto por imagen, sobre todo por imagen y por actividad, cuánto sería como el riesgo de la neuropatía. Y ahí, para decidir un tratamiento quirúrgico al final. Pero no hay un estándar, no tenemos como, cada tanto realmente. Es como
la respuesta al tratamiento y si la actividad del paciente y la severidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda de la exploración. Nada más quiero confirmar, retracción y proptosis se ven parecidas, ¿no? Entonces, para saber si hay proptosis, le hago la exoftalmometría y la retracción, no, ya, ¿no? Sí, o sea, sí es verdad que muchos pacientes, casi la mayoría que tienen proptosis tienen retracción, pero sí es un signo, hay pacientes que no tienen proptosis y tienen una retracción muy marcada. Ajá. Entonces, casi es importante justo hacer generalmente las pruebas estas, los signos que comentó Hernán, ahí es cuando nos distinguimos que además de la proptosis hay retracción. O sea, cuando le pides al paciente que voltee hacia abajo o que cierre y abra, hace cuenta que es como cierre, o sea, y al abrir hacen como que abren de más y vuelven a cerrar. Eso es como algo muy distintivo. Y el signo de Von Grafé, que es viendo hacia abajo y les queda el párpado por acá. Gracias. Y aquí también utilizamos mucho, no, creo que no lo mencionaste, para el tratamiento de la retracción, no sé si lo vas a mencionar, la toxina. No la encontré, no la me vio. Ok, o sea, en pacientes que tienen retracción importante, ahí sí por estética se puede hacer, por lagoftalmos, les ponemos toxina en el músculo, en el elevador. Entonces, para causarles un poquito de tosis o disminuir la retracción, funciona súper bien. En pacientes que tienen una retracción muy, muy marcada, se les hace a veces, no me acuerdo el nombre de la cirugía, pero se corta el elevador. O sea, literal, se les ocasiona una tosis, pues, para la retracción palpebral. Suele ser muy incómoda, y visualmente es muy, o sea, estéticamente es fea. Entonces, hay otras opciones también ahí de tratamiento. Bueno, aquí rápidamente nada más quiero comentar este caso. Es otra paciente con hipotiroidismo de 6 meses de evolución, en tratamiento con levotiroxina, alérgica al ciprofloxacino y en este caso niega tabaquismo, antecedentes heredofamiliares y oftalmológicos negados, y acude porque refiere dolor bilateral de ambos ojos con predominio del ojo derecho de hace 3 días, y esto se exacerba con los movimientos oculares, y además refiere sensación de cuerpo extraño. Bueno, vamos a regresar en la imagen, pues aquí vean pues la protrusión igual de cojinetes grasos en el párpado inferior, y pues también se observa pues hiperemia conjuntival, sobre todo de predominio del ojo derecho, aumento del pliegue nasal. Aquí haciendo un zoom pues se observa la inyección ciliar, la hiperemia conjuntival marcada, 360, y bueno, la exploración física, la agudeza está en 20-30, la apertura palpebral es de 8 en ojo derecho y 10 en ojo izquierdo, la hendidura 27, y bueno, la distancia margen reflejo es de 3 y 5 en ojo derecho y 4 y 6 en ojo izquierdo. Las pruebas de Ishihara aparecen 8 de 8. Y bueno, vemos aquí en el estrabograma donde también se observa una supraversión que puede limitar del lado hacia el lado derecho, limitaría un poco el ojo. Y en este caso, pues el resto de movimientos se encontró normal, sin alteración, de manera que la clasificación CAS inicial fue de 4 puntos, lo que nos da un diagnóstico de orbitopatía activa. Se le pidieron pruebas de función tiroidea, anticuerpos, nuevamente tomografía y laboratorios. En la valoración pues por estudios realmente no hubo mayor, o sea, salvo la TSH, el paciente con el hipotiroidismo, pero los anticuerpos como tal no estaban con afectación. Bueno, aquí pues doctora, no sé si quiera preguntar algo. Valeria, ahí no te vi hace rato. Bueno, se observa una tomografía de corte coronal de órbita. Corte. Corte axial, perdón. Es no contrastada
Bueno, en estas no logro observar los músculos rectos. Pero, ¿Es la del caso clínico? Y doctora, es el caso clínico. no sé, bueno, en la tercera imagen se ve el músculo, el nervio óptico, pues yo la veo de forma normal con con las curvaturas normales, entonces creo que no se le ve proptosis ni engrosamiento de los Una músculos proptosis rectos. bien fuerte, ¿no? Pero no está rectificado. A ver, Hernán, ¿qué dices? Pues la tomografía simple de tejidos blandos no se aprecia como tal un aumento de los músculos y yo los veo ligeramente adelgazados, un poco, sobre todo en la imagen derecha, los músculos, pero aparentemente no se ve alguna alteración en el nervio óptico en este caso. Tampoco se observa algún tipo de hiperdensidad por aumento sobre todo en el corte, me parece que es corte medial, o sea, me refiero, no se ve como grasa como tal, solo veo adelgazamiento, ligero adelgazamiento de músculos y el nervio no se ve comprometido. No sé Pero sí hay proptosis. Sí hay proptosis. Ojo, sí hay proptosis. Y a ver, sí se observa discretamente la curvatura del nervio, pero está ligeramente rectificado. O sea, no es la curva normal que esperaríamos. Y se ven, sí es verdad, no están engrosados, pero vean cómo también, claro, que el corte a lo mejor nos serviría, a lo mejor un sagital, un corte de nervio óptico para ver en realidad cómo se ve. Pero si ven, hay mucho, como si fuera mucha grasa ocupando el espacio. O sea, esto habla de que a lo mejor está un poquito penetrada la tomografía también y quizá si jugáramos un poquito con los blancos, no vemos que la grasa estuviera tan transparente. Quizá pudiera haber un poco de inflamación, pero realmente es como si Doctora, bueno. Uy. nos quedamos a la mitad. Perdón, es que... Ya tenemos que apurarnos, tenemos que terminar. Pero bueno, lo importante aquí es que vean el patrón tan diferente de cómo también una orbitopatía pudiera verse, ¿no? O sea, donde hay como una gran ocupación, una inflamación, o será engrosamiento de la grasa orbitaria y los músculos respetados. No vi en la clínica, decía, pues ahí, ¿no? Sí, pues justo los movimientos se ven bastante bien, ¿no? Entonces, incluso en pacientes que, como este tipo de casos, cuando uno ya sí, por eso siempre les digo, cuando pidan un estudio, generalmente uno ya tienes que tener una sospecha diagnóstica y tienes que imaginar cómo se va a ver ese estudio.
claro, nos podemos llevar sorpresas, pero cuando vean una limitación a la supra o a la infra, seguramente van a ver un masacote de recto inferior, porque está todo limitado. O sea, ya estoy esperando más o menos qué es lo que voy a ver. Es casi confirmar mi sospecha diagnóstica. Entonces, en esta paciente que no tiene limitaciones, simplemente hay una inflamación exagerada, pues vemos que efectivamente los músculos están perfectos. Podría pasarse como que no es una orbitopatía porque los músculos no están engrosados, pero no es el único dato. Por eso la clínica, y por eso observen lo que les digo, es como si hubiera mucha grasa que hasta está aplastando el nervio. Digo, no es tanto así, pero para que más o menos tengan una idea, ¿no? Y bueno, pues como parte del diagnóstico se maneja una orbitopatía hipoactiva, de manera que el tratamiento inicial en este paciente pues es el tratamiento a base de bolos de esteroides de manera intravenosa, y pues como tal un tratamiento quirúrgico no requeriría esta paciente, pero sí el manejo con esteroides. Y pues aquí lo podemos ver como del lado izquierdo la paciente a un inicio antes del tratamiento, y del lado derecho vean cómo hubo una disminución de la inyección ciliar, la leucemia conjuntival y pues la limitación de los movimientos, ¿no? Que en este caso, bueno, es más que nada para ver cómo disminuyó, ¿no?, la inyección y mejoró el movimiento especular. Esto fue posterior a su sexto bolo de metilprednisolona. Entonces, en esta paciente, pues realmente no hubo tratamiento quirúrgico, solamente tratamiento médico. Y pues por último tenemos este caso de este paciente masculino de 34 años y con hipotiroidismo ya en tratamiento, niega alergias, y este paciente ya tuvo un antecedente de una cirugía orbitaria, ya se le realizó descompresión orbitaria en el año 2020, niega antecedentes heredofamiliares y acude porque tiene irritación del ojo derecho y lo manifiesta como un dolor de cabeza que ya tiene una semana de evolución, y pues la acude justamente por esta asimetría. Entonces, en la exploración vemos la agudeza visual de ojo derecho 20-40, izquierdo 20-25, la apertura palpebral de manera importante 15 versus 9, igual la hendidura 30 versus 29, y igual distancia margen reflejo 7 y 8 para el ojo derecho. La prueba de Shihara apareció de manera normal, igual que la función del elevador. En este paciente también se le realizó una exoftalmometría con base de 107, vean el ojo derecho 23 milímetros versus el ojo izquierdo 18, y al momento de hacer su valoración CAS de manera inicial se detectó un ataque de 2. A este paciente pues también se le pidieron laboratorios, campos visuales y una tomografía, donde los laboratorios pues realmente el perfil tiroideo estaba negativo, o sea, normal, anticuerpos negativos, y pues en los campos visuales no se detectó algún tipo de, como tal, un compromiso característico, porque aparte el paciente no refería a algún tipo de alteración en la visión de color o percepción de luz. Entonces, pero se realizó para más que nada descartar, y bueno, pues aquí tenemos la tomografía de este paciente. No sé, doctora, si quiere apuntar la luz. ¿Voluntarios? Y nunca hay un voluntario. Se arriesga. Darwin. Pues son tomografías de corte coronal. Pues bueno, quiero pensar que son como a diferente nivel el corte, como para ver profundidad. Y bueno, lo que me llama la atención a mí en lo que es la órbita, sobre todo de ojo derecho, pues, o sea, siento que no se ven tan engrosados los músculos. A ver, señala si quieres dinos de cuál estás hablando. Acuérdate que no queremos tanto como el diagnóstico, es un poquito más la descripción. Ok, bueno, ahorita me estoy enfocando más en la imagen que está en la esquina superior derecha. O sea que, sí. No alcanzo a ver que estén los músculos como tal tan engrosados, pero sí, sobre todo a lo que es la porción lateral, se ve como una especie como de masa que abarca más o menos, o sea, toda la pared lateral, por así decirlo, de la órbita. A ver, ¿puedes repetir?
Ajá, sí. ¿En la imagen primera? En la segunda. O sea, en la que está en la esquina superior derecha. Ok. Ujú. Pues lo que me llama la atención es como esta zona que se alcanza a observar entre lo que es un músculo recto lateral, recto inferior, o sea, toda esta zona que no se alcanza como a ver tan definida sobre lo que es el trayecto del músculo, o bueno, más bien, sobre cómo se delimitan los músculos, eso me llama la atención. La verdad es que honestamente no sé qué sea, pero pues no se me hace normal que esté así. Ok. Puede ser, bueno, no sabemos qué sea, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, se ve algo raro ahí, ¿cierto? Ujú. Ok. Mm, ¿Qué más? En la inferior izquierda. Pues en la inferior izquierda, o sea, aparentemente aquí pues se ve un poquito más claro cómo están los trayectos de los músculos, o bueno, se alcanza a ver que no está esta zona como apelmazada o que no se ve tan como el masacoste que se ve en la otra imagen. Ahí vas a poner en tu descripción el No. masacote. La tomografía se observa un masacote. No, a ver, está bien, o sea, cuando lo decimos así, pero sí puede ser engrosamiento de tejidos blandos a nivel de bla, 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 ¿no? Mejor que masacote. Todos lo entendemos, pero para fines de una nota clínica, podemos hablar de engrosamiento de tejido, aumento de la densidad, del tejido en tal zona, etcétera. Ok, pues sí creo que hay sí un engrosamiento de los músculos, lo podemos ver en la inferior derecha, comparando con los de la órbita izquierda. Debe ser un caso bastante peculiar porque además el paciente está súper joven y llama la atención, ya tuvo una cirugía descompresiva, ¿verdad? Así es, doctor. Si ven, eso también es importante. O sea, la ausencia de parte del piso de la órbita derecha, que condiciona también un agrandamiento, voy a decir, no, un tamaño, una asimetría, donde observamos la órbita del lado izquierdo mayor, ¿sí? El diámetro es mayor que la órbita del lado izquierdo, seguramente, evidentemente por la descompresión. Parece que también le hicieron pared medial, ¿no? Sí, doctor, medial y piso me parece. Medial, si observan en ambas paredes mediales de las inferiores, las dos imágenes inferiores, se observa cómo cómo incluso el recto medial está saliendo un poquito a través de la pared medial. ¿Mm? Ok. ¿Algo más, Hernán? Pues sí, o sea, en el engrosamiento hacia la porción posterior, en la primera imagen, se alcanza a ver, me parece, una zona de fibrosis también, como en la imagen superior izquierda, como esta zona sucia en los músculos. Y lo que ya os comento usted, la descompresión que ya se hizo anteriormente en medial y por supuesto se ve esa falta, ¿no? La descompresión, pero realmente sí es el engrosamiento más hacia posterior, que es lo que lo que encontré. Pero sí. Y evidentemente, pues ahí simplemente en esa imagen donde no se ve el ojo, está el mismo corte al mismo nivel en ambas órbitas, porque la toma es simétrica y pues no se ve el ojo, ¿no? De la proptosis tan importante que hay del ojo derecho. Me sorprende es el nervio óptico y la visión, porque la visión está disminuida. Bueno. Así es. Entonces, pues justamente en este caso, la orbitopatía se considera inactiva porque en la clasificación se detectó como parte de 2 puntos, pero además está la retracción palpebral de ojo derecho y el antecedente de descompresión orbitaria del paciente. De manera que el tratamiento inicial que se dio al paciente es un manejo de superficie ocular con lubricantes y, como usted comentó, doctora, pues hay varias variantes de tratamiento. En este paciente le manejaron un injerto de párpado superior que le llaman de Aloder con tantoplastía lateral, que pues vamos a ver aquí en este video. Aquí menciona la incisión del surco
ahorita vamos a ver, en el abordaje. Y bueno, ahí van haciendo la cauterización de vasos. Y bueno, hacen de manera que van haciendo la disección por planos hasta llegar al plano de la aponeurosis. Entonces la idea aquí es disecar el elevador del tarso y comenta pues cómo lo elevan con una cartera y ahí justo ponen el injerto, ¿no? Si lo vieron, ahí lo meten y lo suturan y se va cerrando y posteriormente hacen una cantoplastía pequeña. Entonces, bueno, en este paciente fue el abordaje que hicieron, de manera que un día posterior a la cirugía, bueno, vemos ahí el paciente con el hematoma, pero lo importante es abajo, vean cómo antes de la cirugía y 6 meses después de la cirugía, vean la mejoría importante, comentaba la doctora también por la función estética, ¿no? En un paciente joven, aunque también el paciente adulto mayor puede ser útil. Disminuye la retracción palpebral, entonces el injerto pues ayuda bastante bien. Y pues bueno, en la hiperemia y pues obviamente previene complicaciones. Entonces en esta paciente, bueno, esto fue como... Pareciera que también le hicieron algo al párpado inferior, ¿no? Del inferior porque... No, o sea, no tiene retracción del superior y del inferior. Ajá. Y en el postquirúrgico, no, ya, está impecable. Sí, parece que sí, porque en el inferior se ve la exposición escleral, ¿no? O sea, se ve... Sí, claro, si ya tienes una retracción inferior y tienes un injerto de aloderm, pues de una vez arriba y abajo. Yo creo que también le hicieron el superior. Yo creo que también, no sé si habrán seguramente desinsertado también el elevador, porque si no, ¿dónde ponen el injerto? Pues sí. No sé qué más le hicieron, pero el resultado está muy bueno. Sí, bueno, es como lo mencionaban. Y bueno, pues ya, pues como conclusión, lo hemos dicho, pues el tratamiento se basa en la actividad y severidad, no solamente en el estado tiroideo. Primera línea, esteroides IV, pero no siempre son eficaces, ya les había dicho un 77-89%. De segunda línea, todos los inmunomoduladores. Y clave es evitar tabaquismo, mantener al paciente en eutiroidismo, pero esto va de la mano con otras especialidades, o sea, nosotros no vamos a ser el endocrinólogo, reumatólogo, etcétera. Por eso hacemos un trabajo multidisciplinario y pues comentar pues las causas más frecuentes de retracción de párpado, de proptosis uniobilateral, pues es la orbitopatía tiroidea. 90% son por hipertiroidismo, hay unas otras que no, causas menos frecuentes, y en las mujeres de 6 a 7 veces más frecuentes. La intervención quirúrgica es sobre todo para neuropatía o descompensación corneal, y el orden que se maneja de manera estándar es una descompresión orbitaria, seguida de cirugía de estrabismo y posteriormente la cirugía de párpado. Radioterapia se ha manejado, pero no está bien definida, o sea, es como controversial. Y bueno, pues por parte mía es mi bibliografía. No sé si hay alguna duda. No recuerdo si mencionaste sobre el tratamiento con yodo. Para el yodo radioactivo no lo mencioné. Para pacientes con hipertiroidismo, o sea, sí, pero no encontré como tal, o sea, como característica. Ok, está el tratamiento con yodo está incluido como factor de riesgo también, sí, para orbitopatía, muy importante. Siempre se les pregunta a los pacientes si tuvieron o van a tener yodo, y es muy válido darles un tratamiento con prednisona oral en los pacientes que vayan a ser sometidos a yodo. ¿Okay? Entonces, por eso siempre el paciente tiroideo al final con cierto grado de actividad inflamatoria a nivel de la órbita siempre tiene que estar vigilado por nosotros, la verdad. Eso sería lo ideal, que todos los endocrinólogos mandaran a sus pacientes tiroideos con oftalmo, no todo el mundo lo hace, pero hay algunos endocrinos que lo hacen, que hacen este tratamiento como preventivo de esteroide antes de darles el yodo. Porque, y yo o sea, clínicamente yo lo he comprobado a pacientes, es que después del yodo empeoré. O sea, eso es así. Si ya tenían una orbitopatía leve, pueden aumentar. Entonces, siempre ténganlo en cuenta como factor de riesgo para progresión, para actividad en pacientes que ya tengan. Eso es súper importante. El tabaquismo, pues ya se dijo. Y pues nada más, siempre tengan su casa ya a la mano. Si no se acuerdan de qué, búsquenlo en internet, googleenlo y chequenle por lo menos
esos datos al paciente para saber si pues es un paciente que es candidato o no a esteroides, porque al final esa decisión la pueden tomar ustedes, si es válido que le den un tratamiento con esteroides a un paciente que tiene actividad inflamatoria. Y sus lubricantes también de cajón, y pues lo demás ya no es tan sencillo, la verdad, para nadie. Hay un montón de consensos, de reuniones anuales en todos los países, en todos lados, para ver quién saca el mejor tratamiento, y la verdad es que no hay mucho avance. Entonces, pues Tengo bueno. una duda. Ajá. Si el paciente pues requiere alguna intervención quirúrgica, ¿debemos esperar como cierto plazo a que esté en activo la enfermedad? Sí, siempre lo mencionó Hernán, son 6 meses en promedio. Pero híjole, la verdad es que en los pacientes con enfermedad tiroidea, no sé si lo vieron por ahí al inicio, se ha hablado, y eso cada vez está en más duda, de cuál es el periodo inflamatorio en la orbitopatía. Anteriormente se decía que 1 año, luego le subieron a 18 meses. Ahorita en lo que la bibliografía que tú mencionaste la llevan en 3 años, ¿cierto? O sea, realmente, y hay autores, no sé, creo que en algún último curso, o sea, que ya dicen que ya no hay. O sea, realmente el paciente con enfermedad, con orbitopatía, se puede comportar así. O sea, antes sí se creía, tiene un periodo inflamatorio y ya después tan. Y la verdad es que yo he visto casos de pacientes que tuvieron actividad inflamatoria hace 20 años y que de pronto otra vez se inflaman. O sea, es muy rara la enfermedad. Ahorita todavía no hay un consenso. Entonces, sí estar muy seguros de que el paciente no está en actividad inflamatoria, y en algunos pacientes, cuando ya es muy necesaria la cirugía, también igual se previene con esteroides previos a una intervención. Casi yo creo que a todos, o la gran mayoría, deben de darles su esteroide oral antes de una intervención, porque te puede resultar fatal. Si el paciente reacciona con una inflamación muy fea, puede ser peor después de la cirugía. Pero en teoría son 6 meses. Lo importante es realmente identificar si no tiene nada de actividad inflamatoria y lograr que eso suceda. Entonces a veces es años de espera. ¿Radioterapia orbitaria? Sí, es válido. Es válida porque se ha demostrado que sí disminuye la inflamación. Es una radioterapia que no en todos los centros se hace, solamente en centros que sí tengan pues esa capacitación y esa formación en radioterapia orbitaria. Porque además las dosis son muy bajitas, muy bajitas, son dosis antiinflamatorias, no son dosis para tumores, si no dejan al paciente peor, ¿no? Con enfermedad de superficie, con neuropatía, con todo lo que la radioterapia tiene de riesgo. Entonces, pero sí se usa la radioterapia. Doctora, disculpe, relacionado a lo que preguntó Ana, ¿estaría justificado una cirugía en caliente, por así decirlo, o mientras el cuadro está activo, si hay un compromiso importante del nervio óptico por un mecanismo, o sea, así que de la proptosis? Porque pues entiendo que lo ideal sería que intentáramos disminuir la inflamación, pero pues si realmente lo que está generando todo eso... Siempre y cuando se compruebe, sí, que tengas evidencia de neuropatía, es una urgencia. Sí, y no, o sea, no hay de otra, se tiene que operar porque tienes el riesgo de pérdida visual irreversible. Entonces sí está justificado y es como el único motivo para meter a un paciente a cirugía. Gracias. Y también otra cosa que creo que se nos olvidó decir, hay también una controversia, como en toda la orbitopatía, sobre orbitopatía y glaucoma. Porque creo que no sé tampoco si lo mencionamos, que hay generalmente, o puede haber en muchos pacientes, por diferentes factores, aumento de la presión intraocular. Entonces, está relacionado, más que nada, pues hay autores, y realmente hasta donde yo me quedé, creo que lo último es que tienen hipertensión ocular. Muchos pacientes pueden tener hipertensión ocular, por aumento de la presión venosa episcleral, esa es realmente la fisiopatología, pero no hay glaucoma en muchos casos.
Ujú. Se tiene que manejar, sí, la hipertensión, se tiene que manejar como factor de riesgo para glaucoma, pero pues muchas veces puede ser el paciente con hipertenso ocular muchos años y no necesariamente tener glaucoma. Ojo. Entonces es vigilancia antes de decidir darle un tratamiento hipotensor. Muchas gracias. Y nada. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Terminamos o te da falta algún otro tema? No, doctora, es el último. Ay, las golondrinas. Ok, chicos, pues nada, muchas felicidades, muchas gracias. Cualquier duda que tengan, pues ahí tienen mi número. Espero que les haya servido de algo estas clasecitas. Y pues nada, no olviden los datos importantes que vimos, su estudio de topografía. Y ya, ¿sale? Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su tiempo, pues, el aporte que nos dio con estas clases. Y pues, creo que todos nos llevamos buenos aprendizajes y buenas perlas clínicas para la vida diaria. Y pues igual, gracias a todos los que hicieron una clase, se tomaron el tiempo, creo que fueron muy buenas todas. Sí, la verdad que sí, felicidades. Gracias. Y gracias, pues aquí estamos. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Me gusto a todos, ojalá los vea en algún congreso pronto. Si no los reconozco, me saludan. Porque pues no, aquí los voy a ver así. ¿Sale? Nos vemos. Gracias. Bye.